son los que pueden llegar a sustituir esa necesidad que no existía, porque no había esa profesionalización al nivel militar. Entonces, gran cantidad de los maestros del Politécnico, en muchas generaciones, se cuenta que eran pues, militares como tal. Sin embargo, el papel de los militares siempre estuvo limitado a que era la entrada, digamos, para cuando no había la organización económica y civil que mantuviera ya su propia estructura. Entonces, viene a raíz también en ese sentido, ¿no? O sea, se menciona, por ejemplo, la parte de que el plan de N3 empieza como una acción de parte de la Secretaría de Defensa Nacional en el año 1966 por un desastre natural y el ejército entra a hacer actividades que no estaban planteadas como tal, ¿no? Sin embargo, pasa de ser una cuestión de apoyo de parte del ejército a ser una labor del ejército cuando se vuelve un plan de defensa nacional, ¿no? O sea, en el sentido de integrarlo en ese plan de defensa nacional es, cuando hay un desastre va a haber caos, va a haber imposibilidad de comunicación, va a haber, etcétera, etcétera, hay que miles de razones y excusas que pueden existir para que el ejército nacional entre a proteger la estabilidad del lugar, pese a quien le pese, y garantizando, siendo que era un plan que podía haber sucedido por el hecho de que, al ejemplo del Politécnico, no había los recursos y las maneras dentro de la sociedad para mantener esa estructura a largo plazo, se convierte en una estrategia de defensa nacional ante cualquier momento de desastre natural que pueda existir. Y también eso puede estar también vinculado a que no haya programas de desarrollo en protección civil, en simulacros, en instituciones de formación que atiendan esos puntos en específico. O sea, el hecho de que el ejército lo tome también es una estrategia para que no se creen los organismos de la sociedad que puedan soportar eso, ¿no? O sea, hoy podemos decir, es que en Japón tiembla todos los días, ¿no? Pero en Japón tienen las habilidades, las construyeron, tienen programas, tienen sismos, tienen una sociedad que se formó para atender esas circunstancias, ¿no? No es que México no tenga la capacidad o las habilidades mentales para atender esa necesidad, sino que la misma estrategia de defensa y la misma estrategia de control han impedido que se fortalezcan y se estructuren esos pilares para que Protección Civil sea lo que debe de ser, los bomberos sean lo que deben de ser, las instituciones de seguridad sean lo que deben de ser, ¿no? O sea, no es como unas buenas intenciones de parte de la Defensa Nacional en entrar en casos de riesgo, sino también viene como una estrategia de mantener la circunstancia en la que vivimos, para hoy, para mañana, y para pasado, y para 20 años, ¿no? De 1976 a la fecha son más de casi 50 años. Guillermo o Patricia. Guillermo. Sí, está revisando, bueno, escucharon lo que decían y revisando que de hecho el plan de N3 se establece como medidas a cumplir por las Fuerzas Armadas en auxilio a la población civil. Y sí, ciertamente creo que han cumplido, si nos vamos hacia atrás en la historia, con una labor muy relevante que incluso que le dio mucho reconocimiento. Pero sí, efectivamente, a raíz de que le han dado otras funciones fuera del plan de N3 y dentro de este plan, como eso de tomar el control total, absoluto de algunas circunstancias donde se impide, o sea, ya no son solo el auxilio a la población, sino que impiden que actúe la población. Creo que eso ha derivado en ese exceso, ¿no? Como mencionaban. Se ha desviado, de hecho, hay enfrentamiento, la población con ellos ya han perdido el reconocimiento que han tenido. Tal vez no lo han perdido del todo, pero sí se ve afectado, ¿no? Por un exceso en el abuso que se ha hecho de su trabajo y ciertamente, como mencionaban, en dejar de construir y hacer crecer otras instancias civiles y sobre todo aún en esos
momentos de dificultad, de desastre, dejarle toda la autoridad a autoridades militares cuando no estamos en una situación de guerra. Eso creo que ha sido parte de los grandes errores. Vamos a desmenuzar un poco las cosas. El plan DN1 adelante, pues. Bueno, nos dicen aquí, se creó en 1966, en ese momento estábamos con el gobierno, creo que de Díaz Ordaz, ¿no? Sí, quiere decirlo, ¿verdad? Y él, bueno, ahí ya, la situación es que, ya lo planteaba Carlos, es una situación, inicia como apoyo, aparentemente, y se transforma en contención de las organizaciones de la población, y lo vemos ya en el movimiento del 68, ¿no? Concretamente el ejército mexicano es el que entra al control, minimización y exterminio del movimiento estudiantil popular de 1968 y luego del 72, y luego en toda la apropiación de muchos territorios cuando lo que ahora le llaman la guerra sucia, que hay miles de desaparecidos de ese momento, ¿no? Y es el ejército mexicano quien contiene todas esas tipos de organizaciones que en vez de solucionar las problemáticas, simplemente extermina a los inconformes. Vamos. Pero ahí no se aplica el DN3 en la situación de la represión estudiantil, ¿no? No es el contexto, está hablando de es el contexto en el que se crea para empezar el DN3. A ver, yo creo que vale la pena que veamos con mucho cuidado las cosas. Primero, ante un desastre, ante una calamidad pública, ante una situación tan grave como es estos terremotos, inundaciones, incendios tremendos, entre más personas participen y ayuden es mejor. O sea, entre más se sumen, adelante. Pero los seres humanos hemos vivido un proceso de división social del trabajo. Y en la división social del trabajo hemos aprendido a hacer tareas específicas que nos van a permitir tener un mejor resultado en la actuación. Para entender la situación del plan DN3, les vamos a recordar esa esposa joven que le dice al marido que le repare la luz, que le repare la cerradura, que le repare una gotera de lavado, y le dice: mi amor, ¿yo qué soy? Pues arquitecto. Bueno, y los arquitectos hacemos todo eso, ¿no? Eso lo hace el electricista, eso lo hace el cerrajero, eso lo hace el plomero, si es que ubica. Y no lo hace. Y entonces llega en la noche, todo está resuelto, y le dice: pues, ¿cómo lo hiciste? No, pues, ¿te acuerdas de este vecino joven, va? Porque el que es del gimnasio, así, muy simpático, muy atento, pues me dijo que él sí podía y me iba a ayudar y me lo iba a hacer, y que le hiciera un pastel o me acostara con él. Y dice: ¿le hiciste el pastel? Dice: ¿yo soy repostera? Ubícate. Si no nos ubicamos, se distorsionan las cosas, y es lo que hay que comprender. El plan DN3 es el tercer plan del Estado. El plan DN1 es el que hay cuando hay un conflicto internacional de invasión de un ejército extranjero. El plan DN2 cuando hay un conflicto interno que hay que tratar, donde un grupo se toma las armas, etcétera, qué sé yo. Y el plan DN3 es para casos de desastre o de contingencias sociales. ¿El DN2? El DN2 para cuando hay conflictos internos, grupos insurgentes, etcétera, sí, ahí están. Y con eso, y el plan DN3 tiene que ver con esa situación. Pero, ¿de qué tamaño es la militarización del país? ¿De qué tamaño es la dimensión de una institución que es
que son las Fuerzas Armadas, porque hasta hace muy poco, hasta hace una década, apenas empieza a participar la Marina en todo esto. La Marina cuidando las costas, tal, a lo mucho teniendo sus regatas en Cuemanco, porque ahí había un poco de agua para que la Secretaría de Marina ahí pudiera chapotear, pero la Marina está en cualquier lugar, haya playa o no haya playa, haya costa o no haya costa, y a costa de todo eso, ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué sacar a los policías que están especializados en las labores de vigilancia, de persecución de los delitos, de actuar en flagrancia? ¿Por qué quitarles esas tareas de policía para dárselos al ejército? Porque son corruptos, porque están mal preparados, porque no están equipados, y entonces empezamos a vivir un proceso de militarización creciente. Los mandos de las policías civiles en manos de militares. Luego, no fue suficiente eso, lo que hicieron fue disfrazar a militares de policías y crearon la Policía Federal Preventiva con una gran cantidad de elementos del ejército que entraron a hacer labores. ¿Qué pasó? Los militares están habituados a abatir delincuentes. No detienen, no investigan, no hacen más allá, sino ellos llegan y ejecutan. Y así la orden está expresa y dicen abatir delincuentes en horas de oscuridad, como se dijo en Tlatlaya. Lo que llama la atención es que donde están los militares, el tráfico de armas no para. Donde están los militares, ocurren las ejecuciones y una hora o dos después llegan los militares a tomar la plaza. En los retenes nos revisan todo, y sin embargo las camionetas con armas y pertrechos pasan por cualquier lado. La frontera es una coladera que permite el paso de armas, porque el problema de la militarización es que va aunado con un gran elemento económico que hace a la potencia no económica más poderosa del mundo, porque Estados Unidos ya no es la potencia más poderosa a nivel económico. Es más, tiene unas grandes deudas. Estados Unidos debe un montón de dinero. Hubo un tiempo con Obama que hasta dijeron, ¿saben qué? Se cierra la administración. No tenemos para pagar salarios, no tenemos nada. ¿Y cómo hicieron para poder reelaborar la ingeniería? Pues con la militarización y con la guerra, porque ese sí es un negocio. Y cuando estaba esa situación, anduvieron buscándole pleito a medio mundo y nadie se dejaba. Se intentaron meter con Irán, no pegó. Se fueron con Corea, no pegó. Pegó ahí con ISIS en Siria, y vean todo lo que ha pasado con eso, pero la intención de lo militar, del consumo de armas, del consumo de la guerra, es un producto que ellos venden como seguridad. O sea, vamos a darles seguridad, vamos a darle protección. Bueno, ¿yo qué problema tengo con la seguridad? Si viene un vecino y me dice, oye, ¿sabes qué? No tengo, fíjate que me despidieron, ahí está el azúcar, ahí está la despensa. No necesito ponerle a mi casa ni cerraduras ni nada. ¿Por qué? Porque tenemos lo suficiente y lo compartimos cuando alguien queda en un estado de necesidad. Pero si se acumula, si se confronta y si se va metiendo en el consciente de las personas la guerra, el odio, la confrontación. Ustedes vieron la reacción que hubo de la gente cuando dijeron, ahí está el muro, pues nosotros también, ¿verdad? Y ya estábamos que si nos vamos a lanzar sobre los gringos, que si, pues no es un problema. El pueblo norteamericano y el pueblo de México, pues somos hermanos, somos América. No hay diferencia. No hay diferencia entre ningún país.
La guerra crea la diferencia y crea un sentimiento de patrioterismo, no del chauvinismo de la nacionalidad, como una necesidad de preparar los elementos para la guerra. Y vean cómo sí la política tiene su injerencia y tiene su que ver, porque el gobierno que encabeza Donald Trump no es Donald Trump el que dirige, él es la expresión de un grupo de poderosos que hoy están asusando a la propia sociedad norteamericana, que ya actúa en contra de cualquier persona que no es de los gringos blancos y demás. O sea, los grupos supremacistas vienen en escalada, vienen aumentando. Angela Merkel gana otra vez en Alemania como primer ministro, y para empezar, a ver quién le dice que es una dictadora, quién le dice que ella no es democrática porque ya se perpetuó en el poder y lleva tantos cargos. Nadie, porque eso sí es una democracia. Pero Venezuela, ahí sí no. En Venezuela no puede haber una reelección y que siga un mismo gobierno. Pero curiosamente, ahí mismo en esa Alemania que tanto enfrentó a los nazis y que incluso se proscribió el nazismo en la Constitución alemana, hoy el partido de ultraderecha de los nazis está ya en el Parlamento nuevamente, en el Bundestag. Y el Bundestag tiene mucho poder, porque toda la política viene hacia la ultraderecha, en fin, viene exaltando los valores de la ultraderecha. ¿Por qué vamos a todo eso? Porque yo lo digo de manera irónica, pero cuando hay un desastre, cuando hay una inundación, cuando hay un incendio, cuando hay un terremoto, quien remueve y sabe y está capacitado para remover escombros, para tener las herramientas de cómo actuar en eso, son nada más y nada menos que los bomberos. El bombero es el que está preparado para eso. Él sí sabe. Por eso nosotros decíamos ahí en el Facebook, decíamos, es tan absurdo ver a un bombero con un fusil como ver a un militar con una pala y una hacha para rescatar. Esa es la sobredimensión. Claro, cuando nosotros hacemos ese comentario, todo el mundo se nos va a echar encima. ¿Por qué? Porque para colmo, ante la falta de empleo, ante la falta de condiciones de trabajo, muchos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de personas y seres queridos, están metidos en el ejército. ¿Y por qué? Porque no encuentran otro lugar donde trabajar, porque ahí sí hay prestaciones, ahí sí pagan bien, ahí sí tienes todo lo que tú necesitas. Si tú entras a una escuela militar, en la escuela militar te regalan los libros, los laboratorios están bien equipados, te dan tus uniformes, te dan tu beca, tienes tu dormitorio, tienes tu alimentación, bien. A los de Ayotzinapa ya no. ¿Por qué? Son maestros. Pero es que no hay presupuesto. No hay presupuesto para ellos. Entonces, ¿por qué sí hay presupuesto para el ejército? Para los estudiantes de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se va dimensionando? Ok, ya bien lo decía Carlos. Es un orgullo para nosotros que ver a los militares cortando el pelo, arreglando dientes a las personas, sembrando arbolitos. ¿A poco no es padre eso ver el ejército? Es más, de niñeras. Ustedes a veces van cuando hacen exhibiciones, el día del ejército, y en todas las plazas del país ponen los tanques, los helicópteros, y ahí juegan con los niños, que los suben, ponen tirolesas para que se lancen. Ahí está, como la niñera prueba de balas de Schwarzenegger. Qué bonito, ¿verdad? Qué padre ver al ejército en esa labor tan bonita de cuidar niños y de tal. Vemos al ejército abriendo caminos, recuperando escombros, etcétera. Todo está muy bien.
Pero cuando nosotros realmente lo reflexionamos, nos estamos dando cuenta que eso se llama militarización. Militarización. ¿Qué es la militarización? Es la salida del ejército de sus ámbitos de la disciplina militar para invadir otras esferas que no les corresponden. Dijeron que la salida del ejército iba a ser transitoria e iba a durar, ¿cuánto nos queda? 10 minutos. Ok, iba a durar solo mientras las policías se capacitaban, se les quitaba lo corrupto, etcétera. Eso dijeron. Pero a las policías no les dan todo lo que les dan al ejército. No proveen de todos los recursos que había, y por lo tanto las policías no se desarrollan. Ustedes vieron en Atenco cómo el operativo de Atenco, aquí cerquita, hizo que la policía municipal se enfrentara con el pueblo contra pueblo, y estaba la policía municipal, estaba la Policía Federal Preventiva y estaba el ejército. Y para provocar la situación, aventaron a los policías municipales a que se enfrentaran. ¿En qué terminó eso? Pues los policías les dispararon gas lacrimógeno, cartuchos de gas lacrimógeno, no a los pies, no al aire, sino directamente a las personas, y matan a un muchacho. Hieren a otro en la cabeza, a Alexis. Tarda muchos días y muere después. La gente se enardece, se confronta y golpea a los policías municipales porque está enardecida, está enojada de ver una psicosis colectiva. Ya está sembrado eso, entonces la Policía Federal y el Ejército entran en la noche a ir a detener a todos los líderes. No les importaba quién participó, quién le pegó a un policía, quién... ¿Recuerdan ese golpe que le dan, esa patada que le dan a un policía en los sesos y casi se lo revientan? ¿En los sesos? No, en los sesos, así. Así le dicen los sesos, no acá en la cabeza, sino le dan en los sesos, y eso lo magnifican y vienen y detienen a todo mundo. No había enemigo en México, crean un enemigo nuevo, siembran elementos del ejército en los grupos de delincuencia, los organizan y ahora ya hay guerra. Y esa guerra que nosotros estamos pagando. Ahora, en lugar de pagar a los profesores de CONAFE para que den alfabetización, el ejército alfabetiza. En lugar de que los médicos civiles de las instituciones de salud tengan todo, no, hoy vienen las campañas al ejército para que haga esa labor. Y van a cortar pelo, y van a tal, o sea, eso es muy bonito. Y nadie puede estar en contra de eso. Pero cuando rascamos y vemos la esencia de lo que significa el plan de Andrés, es un plan de control total, de legitimación del ejército y del Estado para controlar a la población. Y tan es así que ha logrado inhibir la organización interna de los pueblos en este momento donde la solidaridad es fundamental. Y claro, toman el control, y a ellos ¿qué les interesa? Fundamentalmente es cuidar las instalaciones estratégicas y cuidar los intereses del bien capital. Y por eso, para ellos lo más importante es, órale, vámonos ya a remover escombros y tal. Calmado, pues si primero hay que terminar de sacar no solamente las personas que pueden estar vivas, los animales que pueden estar vivos, sino todos los muertos, pero también se tiene que hacer una labor despacito, quirúrgica y cuidadosa de decir, a ver, desmontamos este bloque y corresponde a la casa de fulano, y aquí está este dinero, aquí están estas alhajas, aquí están estos documentos, aquí están estos muebles que todavía funcionan. Y por andar removiendo escombros de esa manera, no se da esa posibilidad de hacer una actuación integral. Ellos no están preparados para eso. Están preparados para que ya reciben la orden de órale y abren a la gente y preguntan.
y para eso tienen los medios de comunicación, para salir con que Frida Sofía ya tomó agüita, ya dijo que había otras personas, sale uno de la Marina diciendo, miren, este es el aparato, el nuevo aparato que detecta calor, y aquí ya vimos que está Frida Sofía y están otras personas también, porque aquí se detecta el calor, cuando era realmente una mentira. ¿Y qué hay detrás de todo eso, del Repsamen? Mientras todo el mundo estaba ahí concentrado en el Repsamen, hubieran podido haber rescatado a los que estaban allá en Álvaro Obregón, en Tlalpan, allí en Chimalpopocan, en fin. Pero el Repsamen, ¿por qué? Porque era gente más o menos de alcurnia y que había que cubrirle las espaldas a personajes. Me llamó mucho la atención que ahí está la entrevista de Daniel Iturbide con el arzobispo privado de México. Ahí, no sabemos, pero llama la atención que ahí estuviera el secretario de Defensa, estuviera el secretario de Educación, estuviera el máximo jerarca de la Iglesia Católica en México en ese lugar, y todos ahí ya preparados para el gran rescate que no pudimos sembrar. Sí, pensamos. Sí, yo creo que aquí en la cuestión de la militarización y del plan N3, hay algo que nos sirve mucho, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo trabajo de la defensa de derechos humanos, tendríamos que tener claros cuáles son sus funciones de los militares, porque podemos decir que está bien que hagan una y otra